Detective de raíces, buceador del tiempo, coplero de tradiciones. Cualquiera de estos calificativos le encajan como guante de seda a nuestro protagonista de hoy en la sala. Estos y otros cuantos más que pudiéramos inventar. Músico desde siempre, ha sido capaz de llevar folk castellano desde el rincón más pequeño de su Zamora natal hasta escenarios de los Estados Unidos. Cala mejor una gorra de visera que un canotier o un Panamá y una chaqueta de punto que un traje de 3 piezas. Será por aquello de regresar a sus orígenes para husmear, entresacar y recordarnos a todos cuáles son nuestras raíces. Ay, lo de las raíces. Hablaremos de raíces en el programa de hoy con nuestro invitado, con Joaquín Díaz, que yo creo que no necesita presentación. Es uno de los personajes más reconocidos y reconocibles que tenemos, al menos aquí, en nuestra comunidad. Sí, no sé si... Siempre hay alguna broma sobre eso y dicen que soy un impresentable. A veces es la fórmula más sencilla para presentarme. Desde luego... será uno de los personajes que no puede quejarse que no ha sido profeta en su tierra, porque aquí yo creo que ha sido reconocido, valorado. Sí, tal vez porque además tengo 2 tierras, porque estoy entre Zamora y Valladolid y cuando no me quieren unos, pues me quieren otros. Bueno, en general en la comunidad yo creo que es un personaje, y lo de personaje lo digo con mayúsculas, no en el término más peyorativo que pueda tener la palabra, no, al revés, todo el contrario. Tengo una duda yo. ¿Quién fue antes, La Barba o Joaquín Díaz? No me lo imagino ya en la escenografía, no me imagino a Joaquín Díaz sin barba. No he visto ni una sola fotografía de Joaquín Díaz sin barba. Sí, yo creo que sí, de cuando la primera comunión y todas esas cosas, pero yo creo que la barba me la dejé a los 15 años, al principio por comodidad, luego porque venía bien, porque eran épocas en que la barba significaba que estabas... que no estabas conforme con determinadas cosas, y a partir de los 15 años no me la he quitado. No. ¿Desde los 15 años? Sí, desde los 15 años. ¿Nunca, ni una sola vez? No, ni una sola vez. Ha sido nada, no he tenido tampoco ocasión de decir, pues mira, voy a descansar o voy a... No. Ha seguido así, ha cambiado de color, pero nada más. Pero sigue impertérrita la barba. Bueno, ¿qué nos interesa hoy? Pues nos interesaba su visión del mundo, su visión del mundo, si es posible, del más cercano, del que tenemos un poco más aquí. No hablemos de generalidades, aunque también las tocaremos, pero que nos ciñamos un poco a las realidades que tenemos, pues un poco a la puerta de nuestra casa, a que nos afectan un poco día a día. Y si es posible, o al menos ese mundo que podemos cambiar o mejorar, si es que tenemos ganas de cambiar y mejorar, que yo lo pongo en duda, no lo sé. Yo en particular siempre he dicho que tenemos que revisarnos de vez en cuando y reciclarnos. Creo que en este momento, pese a que es un momento difícil, no es mal momento para reflexionar y hacer. Yo en concreto me estoy reconciliando un poco con el reloj y con el tiempo, y creo que no merece la pena la prisa que hemos tenido durante muchos años para... Y que estamos teniendo, ¿no? Estamos, sí, pero por eso digo que es un momento bueno para reflexionar y ver qué es lo que de verdad nos importa en la vida, si es que nos importa algo, ¿no? Y a mí en concreto sí que hay muchas cosas que me importan y que tengo que volver a pensar. Estamos un poco adormecidos, no será la palabra, quizá acomodados encaje un poco más a la situación que tenemos. Hemos entrado en la zona, eso que llaman los deportistas la zona de confort y que nos cuesta salir, sí. Y estamos ahí, bueno, pues tranquilos, ¿no? Nos alteran poco las cosas. Sí, por un lado... parece que no nos importa nada, pero por el otro parece que nos alarmamos ante determinadas cosas que sí que son preocupantes, pero que a lo mejor dentro de 1 año o 2 años pues ya no tienen la misma entidad, ¿no? Yo creo que sí, que el confort, es decir, el tener una sociedad que es conformista, pues tiene sus peligros, y evidentemente las generaciones que van pasando, sobre todo las últimas, no han sufrido
muchas de las cosas que sufrieron las anteriores, y entonces les resulta como más cómodo la vida, no se preocupan de si esa vida ha sido buena o mala para quienes les han precedido, y probablemente estamos en el momento en el que hay que corregir cosas, y yo creo que una de ellas es que seamos tan pasivos. Hay que implicarse más en determinadas cosas, y la propia vida exige una implicación. Bueno, aunque es músico, yo voy a tirar ahora de la vertiente más de etnógrafo, que es esa persona, dice la definición, que describe una cultura, una sociedad por sus costumbres, sus comportamientos en un determinado momento, ¿no? Que es un poco lo que hemos empezado a hacer. Sí. Como etnógrafo, ¿cómo se puede definir la sociedad que tenemos ahora mismo, no sé si aquí en España, aquí en Castilla y León? ¿Qué pinceladas da? Pues yo creo que los últimos, porque claro, la etnografía no hay que analizarla al minuto, ¿no? La etnografía es un proceso y es una forma de ver cómo se comporta un colectivo, un pueblo. Entonces hay que hacerlo siempre con una perspectiva de... Yo soy más o menos especialista en el pasado, pero no desde luego en el futuro. Pues déjame que le cambie un poco la pregunta, que a lo mejor es más fácil. Imaginemos, hagamos un ejercicio de imaginación, imaginemos que Joaquín Díaz Arra es un etnógrafo dentro de 150 años. ¿Cómo investigaría la sociedad que tenemos ahora mismo? ¿Qué pinceladas daría? ¿Que investigara un etnógrafo dentro de 150 años de nosotros? Sí. Yo siempre he querido diferenciarme de los arqueólogos, y eso ya está en el principio de la etnografía. Quien inventó la palabra folclore se dio cuenta de que la arqueología, las antigüedades, quedaban en un momento fijadas y ya no variaban. El folclore, por el contrario, varía. Y esa evolución es lo que le da sentido verdaderamente a que cosas del pasado se sigan apreciando en el presente. Si yo dentro de 150 años me dedicara, si es que viviera, a lo mismo que me he dedicado estos años, probablemente me encontraría con las sorpresas que se llevan los arqueólogos cuando investigan los basureros. Porque realmente lo que hacen los arqueólogos en la mayor parte de los casos es encontrar un basurero y ver qué le gustaba a la gente de hace 2000 años. Su basura, ¿no? Claro, por la basura. Yo espero que dentro de 150 años no nos analicen solo por la basura, porque en ese caso pues seríamos latas de cerveza, de refrescos, mascarillas, un montón de cosas que a lo mejor no definirían del todo cómo somos. Es difícil a veces entrar en la mentalidad o en el alma de las personas, ¿no? Y eso es lo que precisamente tratamos de hacer los etnógrafos, analizar por qué nos gustan o tenemos afición a determinadas cosas, y esas cosas para qué nos valen, para qué nos sirven en la vida diaria, en la vida cotidiana. Pero le falta 3 pinceladas. ¿Qué 3 adjetivos nos podrían calificar? Pues yo creo que nos calificaría la prisa. Nos hemos asentado en un vehículo que nos lleva sin control casi, en el cual generalmente no estamos conduciendo, nos conducen. Sería importante decir también que ese no conducir nosotros nos ha llevado a una pasividad, que es otra de las cuestiones que habría que volver a plantearse, ser un poco más activos y más implicados, como decíamos antes. Y luego yo creo que hay algo que tiene interés en particular para mí, que es la valoración del pasado. Precisamente por esa prisa y por ese no conducir nosotros, en general apreciamos muy poco las cosas del pasado y preferimos pensar en el futuro, ¿no? Y eso a veces nos lleva, y lo he repetido muchas veces, pero es que es verdad, a avanzar sin haber dejado un pie atrás. Ese pie que dejamos atrás nos sirve para apoyarnos.
Una anécdota que cuento al hilo de lo que acabo de recordarlo ahora mismo. Escuchaba a un adolescente, esto que se llamamos millennials ahora mismo, hace un poquito en una entrevista, y le ponían una canción de un grupo que es joven. No sé si usted conoce el Canto del Loco, Sí. que es de hace 4 días, Sí. y se refería al grupo como, bueno, ves que esto es música vieja. Claro. Sí, es exactamente la definición del proceso por el que estamos pasando. Todo es viejo, incluso lo de hace un minuto. Y la vida de una persona está compuesta de muchos momentos a lo largo de muchos años. Cuando se tiene poca edad y cuando se valora tan poco lo que ha pasado hace 2 minutos, pues se pueden producir ese tipo de reacciones, claro. Parte de la culpa, voy a sacar ya un tema de actualidad, nos vamos a meter ahí en otras harinas. Parte de esa culpa la tiene el poco valor que le estamos dando a nuestros mayores, a los abuelos, a los viejitos. Lo digo porque estamos viendo imágenes absolutamente aterradoras en estos días de pandemias, de enfermedades, Sí. de abuelos hacinados en las residencias, viviendo como bien, pero al menos, no sé si olvidados, pero sí dejados un poco de esa mano, y eso lo que está haciendo es que perdamos una tradición oral, perdamos una relación con los cuentos que a mí me contaban mis abuelos, con las historias que a mí me contaban mis abuelos. Claro. ¿Eso qué nos va a llevar? Bueno, eso no es algo nuevo. Es decir, yo recuerdo que cuando íbamos buscando, investigando, conversando con la gente por los pueblos, se producía un fenómeno, que es que a lo mejor una persona mayor hablaba conmigo durante 3 horas, y los hijos, al salir de esa casa, siempre me decían: no le habíamos oído nunca decir estas cosas. Y yo les decía: ¿pero se lo habéis preguntado Claro, alguna hay que vez? preguntar, Claro. Es decir, la relación entre generaciones inmediatas siempre fue incómoda, porque la generación siguiente siempre pensaba que se podían mejorar las cosas, que no había derecho a que alguien viniera a decirle lo que tenía que hacer uno, pero cuando se saltaba a la siguiente generación, casi siempre se llevaban mejor. Es decir, como estaban más lejos y con menos responsabilidades, siempre Del abuelo con el nieto. el abuelo se llevaba mejor con el nieto, ¿no? Y eso, que se ha producido en los últimos años en España, yo recuerdo que hace unos años en Suecia, donde parece que siempre van anticipados en tantas cosas, habían probado que los nietos, cuando visitaban a los abuelos en las residencias, funcionaba muy bien. Y yo decía: bueno, pero si eso lo hemos tenido nosotros hasta ahora, ¿por qué lo hemos perdido y estamos recuperándolo de una manera casi artificial? Y hay una receta, dime una receta. ¿Cómo podemos recuperar eso? ¿Cómo podemos poner en valor a los abuelos y todo lo que ellos representan? Las historias que ellos han vivido, que nos pueden transmitir y que son una fuente casi inagotable de sabiduría y de conocimiento, ¿no? Sí, lo es, pero la receta es muy difícil, porque ha cambiado no solamente las posibilidades de relación entre generaciones, sino que ha cambiado también el sitio en el que viven, cómo viven y cómo se comunican. La dificultad ahora mismo es la de comunicarse, porque, y lo hemos visto en la reciente pandemia, que claro, era peligroso incluso que unos nietos visitaran a los abuelos, lo cual es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces yo creo que la receta estaba en la posibilidad de poder vivir juntos, porque quien vivía con su abuelo recibía de él unas informaciones que le servían en muchos casos para su vida y para analizar lo que era la existencia y para qué servía, y para comprobar que efectivamente el pasado no era tan deleznable, era una cosa que había sucedido, que tenía muchas posibilidades de revisión y de adaptación,
Y al final el poder vivir juntos significaba que se podían comunicar esas personas, ¿no? Es un problema de comunicación, ni más ni menos. Pues vamos a hablar un poco de comunicación y la voy a interrelacionar con la cultura. Hemos pasado de épocas, ya que estábamos hablando del pasado, donde ha sido difícil el acceso a la cultura, a la información. Sin embargo, tenemos muestras de grandes obras que han surgido en esas épocas complicadas para la cultura, y ahora que tenemos el mayor acceso a la información, a la cultura, al conocimiento que ha conocido el ser humano, resulta que estamos involucionando. Escribimos con faltas de ortografía, reducimos el lenguaje, sí. Hay un cierto exhibicionismo de la ignorancia en determinados formatos. ¿Qué está pasando aquí? Sí, para mí es que la cultura no son solo las producciones culturales. Para mí la cultura es la necesidad que tenemos o que debemos tener los seres humanos de cultivarnos. Es decir, cualquier acción que nos lleve a mejorar, a conocer, a interesarnos, a investigar sobre determinadas cosas, es cultura. Lo que se produce después, porque alguien ha tenido ese interés y se ha motivado, es un producto, es algo que podemos ofrecer a la sociedad y que en cierto modo nos sirve también para comunicarnos, porque nosotros estamos ofreciendo a esa sociedad o a las personas que nos rodean lo que hemos pensado, es decir, cómo nos hemos cultivado, la cultura. Si yo he tenido a lo largo de muchos años la posibilidad de recibir las canciones, la tradición oral, todo lo que significaba la manera de pensar, la mentalidad de un grupo, de un colectivo, de un pueblo, eso si lo convierto, si lo paso por mi propio tamiz, por un filtro, y lo entrego a los demás, dicen que es cultura. Efectivamente, no soy yo el que ha compuesto o inventado todas esas cosas, fueron otras personas hace mucho tiempo, pero yo estoy usando eso como probablemente lo utilizaban en el siglo XVIII. Nos sirven los cuentos, los relatos, la forma de comunicar para, en cierto modo, entrar dentro de unos canales que podrían llamarse éticos, morales, etcétera, que son lo que la sociedad precisamente en este momento está buscando. ¿Y qué está buscando la sociedad del siglo XXI? Pues ese es el problema, que no sé si busca algo. No sé si busca algo. O sea, nos hemos hecho tan pasivos, tan poco interesados en las cosas, que solo participamos, como mucho, porque nos piden que apretemos un botón y digamos si sí o si no. Eso es verdaderamente vivir. Yo creo que no, que estamos en la fase en la que, como decía al principio, hay que sentarse, hay que pensar si eso se puede mejorar, y yo creo que sí, y mucho, y que las generaciones más jóvenes hagan un poco de caso a las que todavía tenemos tiempo para pensar y nos quedan unos años, y si es posible, pues que ellos mismos integren todo eso que podamos decirles en su propia vida. No sé si hay mucha generación de estos jóvenes viéndonos ahora mismo, pero bueno, yo lanzo ahí la siguiente pregunta. ¿Ve usted televisión? La veo muy selectivamente, porque no tanto porque, como se dice generalmente, porque se hace mala televisión, sino porque hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Evidentemente, a mí me encantan los conciertos y me voy derecho a donde hay un concierto de música del tipo que sea, generalmente más clásica o barroca o medieval, pero me voy a la música, claro. Uh-huh. Bueno, se hará buena y mala televisión, como se harán buenos y malos conciertos, buenos y malos libros, bueno y malo de todo, ¿no? Sí, por supuesto, porque si es necesario yo apago el concierto que no me gusta, o que me parece que estoy sufriendo. Claro, la televisión para mí es para pensar y también para gozar.
Le preguntaba lo de la televisión porque, como decía, se están lanzando unos mensajes a la gente más joven, pues que no sé si son los más positivos, y le pongo un ejemplo, porque hablando de ese exhibicionismo de la ignorancia, y lo digo tal cual, es que vemos situaciones en formatos de televisión, en programas de televisión, en espacios, donde se presume de que alguien no sepa si las meninas las pintó Velázquez o Murillo. Claro, no supone ninguna desvergüenza ni ningún sonrojo, sino que, bueno, no hay ningún problema porque el éxito yo ya lo he conseguido, que es, estoy aquí en televisión ganando dinero. Sí, claro. Ese mensaje es atroz. Sí, a lo mejor el problema es que le den dinero a esa persona por decir una bobada. Es decir, puede llegar un momento en el que se deteriore tanto la visión de cómo debe ser este tipo de comunicación que ofrezca lo que no debe. A mí, por ejemplo, me preocupa que en la información, que es algo básico de todos los días para todos, por ejemplo, se dé más importancia a lo malo que a lo bueno. Yo el otro día, por poner un ejemplo, el día que se abrían los colegios, se abrían 12.000 colegios en España, ¿no? Y uno se había cerrado, y ese es el que salía. Entonces yo decía, ¿y los otros 11.999 que han hecho el esfuerzo tremendo de, por lo menos, que estuvieran representados, claro, ¿no? Que estuvieran representados? Hay 2 lecturas. Y hay un colegio que ha fracasado, que ha tenido un problema, pero hay 19.000 que han hecho un fantástico trabajo, ¿no? Efectivamente. Y eso yo creo que a mí me da mucha pena, decir que probablemente se da mucha más importancia a las tonterías que se dicen en voz alta, en voz muy fuerte, gritando, que a las cosas que se dicen con una reflexión. Porque a lo mejor ya no atraen. Y ese puede ser el problema, que hay que crear algún tipo de programas en el cual la gente se siente a escuchar, no solo a oír gritar, sino a escuchar simplemente. Bueno, vamos a cometer un atrevimiento en este programa. Utilizando la doble versión de músico y de etnógrafo, vamos a, no sé si es un experimento, pero repito, es un atrevimiento. No sé si nos va a salir bien o vamos a meter la pata hasta el Corvejón, pero bueno, como ha sido recolector, es músico y además recolector de músicas, de canciones, de letras, de romances, le hago una pregunta y nos vamos con un invitado que tenemos preparado, pero cada generación tiene una manera de comunicarse que entienden ellos y no entiende el resto de generación, la generación anterior o la generación posterior, o estamos viviendo un salto ahora mismo. Le pregunto además concretamente por esto famoso del reggaetón que genera polémicas, pero sí, que tiene tanto éxito. Yo creo que hay una forma universal de comunicarnos que sirve siempre. Eso se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo, es decir, las personas que comunicaban, que cantaban, que transmitían, que contaban, tenían una facilidad que se basaba en los recursos que habían ido aprendiendo de otras personas, que veían que funcionaban. Cuando, no recuerdo bien, pero en los años 30, yo creo, Constantin Brailoiu, que era un recopilador de canciones rumano, empezó a recopilar en una zona, dijo, yo voy a recopilar por edades. Y entonces cogió a los niños, cogió a los jóvenes, cogió a los maduros y cogió a los ancianos. Y se dio cuenta de que había muy pocas cosas en las que coincidían. Es decir, los niños le transmitían lo que acababan de recibir, los jóvenes lo que servía para el baile, es decir, que cada generación tenía sus propias experiencias y sus propios recursos y sus propios patrimonios. Eso quiere decir que probablemente la siguiente generación hará lo mismo, olvidará casi todo lo que... Precisamente por eso yo creo que tenía valor la tradición y la etnografía, porque ese hilo conductor entre distintas generaciones es el que nos puede salvar, porque si no nos estamos olvidando de todo lo pasado y estamos volviendo o llegando a la ignorancia más absoluta.
Pues vamos a hacer ese ejercicio de atrevimiento, porque hemos invitado al programa a un cantante de reggaetón, de aquí de Castilla y León. Pues para entender unas cosas, porque tendremos que comunicarnos. Es Fernando Botrán, DJ Boti. Hola Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Necesitamos de tu ayuda y de tu conocimiento. Yo me reconozco pues lejano al reggaetón, pero básicamente porque no soy capaz de entender a veces ni las letras. Hay cosas, hay ya códigos de comunicación, vocablos, que me cuestan entenderlos. Por cierto, antes de nada, no sé si cuando os llaman reggaetoneros eso está bien o está mal. Sí, está bien dicho. Está bien dicho, reggaetoneros. Así que, pues venga, a bocajarro. Estamos con un recopilador de letras, de coplas tradicionales. Oye, al reggaetón se le da mucha caña, mucha leña con las letras que se utilizan. Estáis a menudo en el ojo del huracán. ¿Tú qué dices de esto? No sé si eso es publicidad. Tiene un algo poco que ver con engañosa. Eso es, tiene que ver un poco con la realidad. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Porque viene de antes, porque siempre el reggaetón siempre ha sido muy criticado por las letras que eran como muy ofensivas, muy machistas. Pero yo, por ejemplo, estoy dando un nuevo estilo al reggaetón, que es un estilo romántico, de juntar, o sea, como letras rap románticas en un ritmo de reggaetón. Y hacer que el género pues no sea tan monótono y tan machista. Oye, te advierto, el Joaquín nos ha dicho que andéis con ojo, que aprovechéis todo lo que podéis, porque la siguiente generación no os va a entender siquiera ya vosotros, va a decir que sois viejos, enseguida. Bueno, no pasa nada. ¿Tú qué música escuchas, por ejemplo? Pues yo suelo escuchar más o menos de todo. Ahora, pues, al ser DJ, pues lo que escucha más la gente de fiesta es reggaetón. Y las de reggaetón me las tengo que saber pues de memoria para pincharlas. En algún momento dado, yo meto el dedo en la llaga, a ver, en algún momento dado, pues por curiosidad, no digo que te guste, pero por curiosidad dices, pues voy a escuchar, no sé, folk, voy a escuchar música de los años 50, voy a escuchar para saber qué había, qué registros, cómo contaban... Sí, o sea, yo he escuchado de todo, tengo música de todo tipo, porque llevo trabajando, pues, llevo tocando el tamboril también desde pequeño, trabajando con gente pues que es muy mayor y tengo buena cultura musical en ese sentido y pues no tengo problema. Pues a lo mejor tenemos también ahí una carencia nosotros que somos demasiado acusadores, y digo nosotros los que estamos en el lado que no nos convence demasiado lo del trap, el reggaetón y estas cosas, sí. y ejercemos demasiado el dedo acusador sin saber lo que hay detrás, ¿no? A veces tenéis esa sensación de que... Bueno, yo es que opino que todos los ritmos antiguos ahora actualmente están viniendo, o sea, se están volviendo a poner de moda, como igual que la ropa de antes está volviendo a ponerse de moda ahora, pues lo mismo con la música. Bueno, eso suele pasar, casi todo lo vuelve, estamos en ciclos. Tengo yo una curiosidad, ¿cómo compones tú? No sé el resto de compositores, pero ¿cuál es el proceso creativo? Pues no sé, me viene como una melodía a la cabeza y como de esa melodía pues saco una letra y a partir de ahí pues empiezo a escribir la canción. Joaquín, estamos escuchando... Sí, que es como compusieron todos los compositores que en el mundo ha habido. O sea que sigue en cierto modo una tradición y en fin, y además lo hace con ideas de su tiempo, pero al mismo tiempo tiene él digamos, un apoyo en cosas que en su infancia, en su juventud ha recibido. O sea, que no es tan nuevo ni tan distinto el proceso creativo del resto de... Bueno, todo proceso creativo es nuevo y eso es lo bueno. Es decir, que estamos, en cualquier momento de nuestra vida, pues nos pueden venir inspiraciones, canciones que nos vienen porque el momento pues es romántico, tiene un fondo y sobre todo tiene una inspiración personal, y la persona es la que pone, la que cambia y la que hace modificarse las canciones, los ritmos y cualquier tipo de... Y en este caso yo creo que él está perfectamente en la línea que han seguido todos los músicos de la historia de la música. Fernando, te voy a agradecer que hayas estado con nosotros, pero te quiero hacer una última pregunta que yo creo que también es importante. Eres joven, dedicado a la música. Si yo te pregunto qué es el éxito para ti, ¿qué supone que tú digas, pues he tenido éxito? Pues yo a mi nivel sinceramente me parece que he tenido éxito, porque el éxito, o sea, piensa la gente que es estar aquí arriba y para mí no, para mí es superarse a uno mismo el éxito. Y yo creo que ya me he superado a mí mismo varias veces y constantemente lo sigo haciendo y sigo insistiendo en ello para poder superarme a mí mismo siempre.
Bueno, es una buena definición, muy subjetiva, muy alejada de lo que opinan los demás y el éxito me lo pongo yo, pero es... Siempre ven como el éxito, que es la fama, es estar aquí arriba por encima de todo, si yo no lo veo así. Buena definición. Pues Fernando, perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, un abrazo muy fuerte, mucho éxito también. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Bueno, nos abre una ventana interesante también, ¿no? Pues sí. Aparte que me parece una persona muy sensata y yo creo que hará bien las cosas porque piensa. Ya que estamos hablando de entre generaciones, siempre acusamos a las generaciones inferiores de decir es que no estáis haciendo una cosa que esto es una aberración musical, es una aberración cultural, es una aberración artística. Y las generaciones por arriba tenemos la cabeza, la mente suficientemente abierta para ser receptivos con algo que pueda llegar que no encaje perfectamente con lo que nosotros tenemos marcado como estereotipos. Yo creo que lo más cómodo es ser acomodaticio. Entonces, nosotros, si hemos aprendido algo de jóvenes, decimos ya está, pues estamos perdidos. Lo bueno es lo mío y lo demás ya... Claro, porque realmente yo creo que lo bueno es aceptar cosas que nos llegan. Por supuesto que teniendo un criterio, que eso me parece fundamental. El criterio es básico y un criterio es elegir siempre. Tengo que hacer una pausa para la publi, porque Muy bien. La casa lo necesita, el programa nosotros también tenemos que aliviar un poco, dejar a los espectadores que preparen un picoteo para la segunda parte del programa, pero le voy a poner deberes, porque a la vuelta de publicidad le voy a hacer ministro de Cultura, así que vaya pensando a ver qué me va a responder. Se puede lo que quiera. Rechazar. En este caso no, porque va a ser honorífico, con lo cual no lo va a poder rechazar. Pero vale. Después de la publi nos contesta. Volvemos enseguida, en un par de minutos. Seguimos de charla con Joaquín Díaz hoy, músico, etnógrafo. Estamos charlando un poco de todo, de cómo está esta sociedad en la que vivimos, que al fin y al cabo es un poco lo que hace un etnógrafo, ver, analizar y decir, pues bueno, por aquí se mueve esta gente, ¿no? Sí, realmente lo que hace es dar fe de que eso es así, pero... ¿Notarios de la realidad? Sí, es un poco notario. No siempre el notario tiene la culpa de... Él lo que hace es decir, esto se hacía así o se ha variado en esto o en lo otro. Le había puesto deberes antes de irnos a publicidad. No le voy a pedir que se signifique políticamente, no. Aquí no hay ningún partido, pero imaginemos que le dicen, señor Díaz, va a ser usted ministro de Cultura. ¿Qué medidas tomaría? 2, 3 medidas se podrían tomar con la cultura de este país. Pues lo primero, iría a la farmacia a comprar buscapina, porque seguro que me daba un ataque a la vesícula, que es lo que me falla principalmente. Lo segundo, intentaría pensar en qué personas me puedo apoyar para que me ayuden, porque yo, desde luego, no he sido nunca un gestor. Es decir, puedo opinar sobre las cosas, pero... Y yo creo que la base de una buena gestión es contar con personas que cubren todos aquellos aspectos en los que nosotros podemos fallar o podemos tener más carencias, ¿no? De manera que yo lo que haría principalmente es dedicarme a buscar gente que sí que me ayudara en todos los sectores, muchos en los que se mueven esas producciones culturales que he dicho antes, claro, porque la cultura es la necesidad que tenemos cada uno de mejorar, ¿no? Y eso no hace falta ser ministro de Cultura, es decir, el ministro de Cultura tendrá la misma necesidad que cualquiera de nosotros. A algunos se les achaca que van poco al teatro, poco a conciertos, poco a... otros demasiado. Claro, es que para eso están las direcciones generales, están los departamentos en los que un ministro de Cultura puede... El ministro de Cultura a lo mejor termina siendo pues un figurón, una persona que solamente va a determinadas cosas porque tiene que estar el ministro de Cultura o va a las reuniones del Consejo de Ministros pues porque es su obligación, ¿no? Pero si no ha ido
al teatro, si no ha ido a los conciertos de tal, en fin, si no ha visto la cantidad de cosas que implica ser ministro de Cultura, pues lo tiene dificilísimo. Venga, pues hablando de preguntas difíciles, ¿todo vale en el arte y en la cultura bajo el paraguas de la vanguardia y de la progresía y de la innovación? ¿Vale todo? Yo creo que sí, que vale todo en el sentido de que una persona tiene derecho a manifestarse con lo mejor que tenga de él, no a engañar al público, por supuesto. Pero lo que al final queda de ese todo vale es lo que tiene valor. Muchas veces es la propia sociedad la que limita, la que pone coto hasta donde se ha llegado, ¿no? Y yo creo que en muchos casos ese todo vale, que sirve para que una persona se manifieste, al final no vale. Es decir, no tiene valor, no tiene sentido. Pero como digo, es la sociedad la que en general, porque se supone que el artista trabaja para sí mismo, pero también trabaja para la sociedad en la que vive. Tiene que comunicar y tiene que decir más allá, tiene que siempre estar preocupado de mejorar, pero si se va demasiado allá, a lo mejor no le podemos seguir. Hablando de allá, tengo yo 2 datos biográficos que necesito que me confirme y comente, además. He leído yo por ahí en algún sitio que hubo una época en que fue una estrella de la televisión en Japón. ¿Me tiene que contar esto? Sí, eso realmente sucedió así porque durante 17 años estuve saliendo en la televisión japonesa, en la NHK, que es una emisora muy importante en Japón, y sobre todo en los programas para aprender español, gracias a que un amigo japonés ¿Eso cómo se fragua llegar a la televisión japonesa y encima triunfar? Sí, bueno, triunfar no lo sé, porque realmente no sé si al final los japoneses que me escuchaban sabían más español después de escuchar las canciones o no. Es muy sencillo. Una persona que fue rector de la Universidad de Kobe y que era buen amigo mío, pues porque es un hispanista, decidió un día que es mejor aprender un idioma escuchando las canciones y siguiendo esas canciones, ¿no? De manera que dentro de sus programas de aprendizaje de español, pues metía canciones en las que yo cantaba y esas canciones las iban siguiendo los japoneses que querían hablar español. Como salió bien, durante 17 años se repitió todos los años un poco el mismo sistema, ¿no? Y claro, la primera sorpresa para mí era que cuando algunos amigos iban a Japón, viajaban y de pronto me llamaban y me decían, oye, que te estoy viendo en la televisión en Japón, ¿no? Y claro, para mí era impensable. Es curiosísimo, como Sí, lo de la gira de folclore en Estados Unidos, porque parece que lo del flamenco está más asimilado, más aceptado, más entendible que fuera triunfa, pero parece que lo castellano, que el folclore de aquí cuesta menos, y sin embargo se hizo una gira muy notable por Estados Unidos, ¿no? Varias. Sí, yo creo que me basé en que muchas universidades americanas tienen departamento de español y lógicamente les interesaba que fuera alguien a difundir y a comunicar ese tipo de cultura, ¿no? Pero también hice mis pequeños pinitos profesionales, por decirlo así. Ser profesional en Estados Unidos es completamente distinto de lo de aquí. Es decir, lo primero que me dijeron, sáquese usted una foto en la que salga riendo, porque si sale como usted sale normalmente, que es serio, pues entonces no va a tener ningún éxito. Y la segunda cosa que me dijo Sol Hurok, que era un agente artístico internacional buenísimo, al cual tuve la osadía de dirigirme, me mandó una carta. Yo le decía, pues mire, me ofrezco tal para dar conciertos en los Estados Unidos, y entonces me mandó una carta muy educado diciendo, lamentablemente ya tengo un guitarrista que puede representar lo español, es Andrés Segovia. Casi nada. Entonces, aparte de dejarme planchado, pues me hizo ver que no es todo tan fácil. Cuando yo llegaba a los Estados Unidos y cantaba en las primeras universidades, me parecía que ya estaba conquistado el mercado americano y no.
Oiga, muy complicado. No me resisto, ya que estamos hablando de los americanos. Donald Trump nominado al Nobel de la Paz. Esto es la tontuna de la década, ¿no? Yo creo que Donald Trump haría un bien a la humanidad pues retirándose y dejando que otra persona a lo mejor lo haga mejor que él. Bueno, nosotros en este programa también tenemos nuestras tontunas, nuestras cosas así. La mayoría las aporto yo y luego ponemos un poco la guinda con una invitada que tenemos, que es nuestra gente Katia, que todas las semanas nos visita y que creo que nos está escuchando ya. No sé. Hola Katia, ¿cómo estás? Hola, perdón, me habéis pillado dando la nota un rato. Disculpad, Uy, Joaquín, Estabas ¿qué tal te lo ensayando. estás pasando? Muy bien, muy bien. ¿Te lo estás pasando bien? Sí, sí. Bueno, pues mira, yo me alegro, porque yo estoy muy triste. Este año no se han celebrado las fiestas de ningún pueblo, de ninguna ciudad, y me he quedado sin verbena. Pero bueno, como me habían comentado que ibas a venir a la sala, pues se me ocurrió una idea genial. Te la voy a contar rápido, con tu permiso, que soy muy parrona. Mira, yo de peque en el cole, en clase de lengua, de música, de lenguas que lo doy mucho, era muy buena con la flauta dulce. Entonces se me ha ocurrido homenajear las verbenas estas que no ha habido, ¿vale? Tocando 4 canciones típicas que no faltan en ninguna. Y bueno, ya que me he montado unos mini conciertillos para ti, me gustaría que me pusieses nota, y nunca mejor dicho, de cómo lo hago. Y a ver si adivinas también qué tema es, ¿te parece? Vale. Venga. Sí. ¿Va? Pues venga, vamos con el primer tema, te lo pongo fácil, ¿eh? Chacachá del tren, sí. Muy bien. Muy bien, del consorcio. Del consorcio. Sí, sí, grupo 1993. ¿Qué nota me pones? Pues yo creo que un 7. Bueno, no está Un mal. 7. Me lo voy a apuntar a ver qué nota doy al final. Qué Katia, bien. confirmamos que es música en directo, ¿no? Que tocabas tú, que no hacen ningún playback ni nada. Ah, bueno, por supuesto. ¿Por qué? Es que de verdad soy buena, de oído para eso. Otra cosa Vale. no. Bueno, Joaquín, vamos a por el segundo conciertillo, ¿vale? Venga, vamos a verle. Lo tengo más difícil aquí. Sí, yo tampoco. Nada, ¿no? Tampoco sé. Pero No vamos, sabes, Tony. pero te juzgo igual, porque yo lo que he estado escuchando ha sido una melodía que has tocado bastante bien. O sea que otro 7, vamos. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Pues mira, es que sí que no, que nunca te decides, el grupo musical del Símbolo. Es una banda argentina del Latin Pop, formada también en 1993. Bueno. Tenemos Mira. tercer Otro vídeo. 7, ¿no? Vale. Sí, otro 7, sí. Me lo voy a apuntar. Muy bien, voy bien, Joaquín. Bueno. Vamos a por el tercer conciertillo. Bueno, ahí te voy a poner un poco menos porque sí que era un playback. No, Sí. no, para nada. Para No, nada. Es que tenemos que explicar que nosotros vemos la imagen con un Ah. poquito de retardo. Bueno, Entonces, bueno. por eso. Vale. Entonces, el famoso toro enamorado de la luna, que cantaba, yo creo que era Micaela, no recuerdo muy bien, pero sí. Bueno, entonces corrijo y te pongo un 8, vamos. Ay, qué bien, Si qué has bien, un sido tú. poquito Muy más. benévolo, Pues muy benévolo. Sí. yo voy a añadir una cosita, ¿vale? Se llama El toro enamorado de la luna, pero en realidad es La morena de mi copla o La luna y el toro, que es el título real, ¿vale? Creada en 1964 y es de Carlos Castellano Gómez. Lo que pasa es que estamos todos confusos porque ha habido muchas versiones. Sí. Sí, pero Muchas creo gracias. que la primera que lo cantó fue Micaela, una señora de la época, claro. Fíjate. Sí. Vamos a por el último conciertillo. Sí, el último conciertillo. Vamos a por él.
aquí la caracterización ha jugado buen papel. Pues sí, porque... Sí. Bueno, pues como has fallado una nota, te quito un punto, ¿eh? Te pongo un 6, pero vamos, soy minero. Sí, de Antonio Molina, y De tiene razón, Antonio Molina. falla una nota, pero bueno, no se puede ser perfeccionista. Exactamente. Está creada, ¿vale? En la película, es estrenada en la película Esa voz es una mina de 1956, de Luis de Lucía. También es muy versionada. Sí, muy cantada además. Has estado muy musical hoy además, pero Pues brillante, brillante hoy, Katia, de verdad, te lo agradecemos. Muchas gracias y espero que te lo hayas pasado muy bien. Y si te ha gustado mi habilidad de flautista, pues algún día hacemos un concierto juntitos, que también se me da muy bien cantar, ¿eh? Bueno, Pues hay que probarlo a ver. Hasta la semana que viene, Katia. Hasta la próxima. Chao. ¡Mua! Oye, no sabía yo estas dotes artísticas de nuestra gente aquí, Sí, pero sí, bueno, sí. la flauta se le da... se va bastante bien. Bueno, sí. regularmente bien, ¿eh? No está nada mal. Es verdad lo de las verbenas, verbenas y los pueblos, joder, la que están viviendo en esta época, en general, con la pandemia, pero también en este momento, ¿no? Sí, porque aquí no se puede decir que la cosa cambie porque las generaciones quieren otra cosa, ¿no? De siempre han querido las verbenas, de siempre han querido relacionarse los chicos con las chicas y para eso se creaban los bailes y se hacían todas las... entonces lo que ha venido a suceder ha sido terrible, claro, porque de la misma manera que no nos podemos dar la mano, ni dar un abrazo, ni dar un beso, pues resulta que tampoco nos podemos relacionar en las verbenas. Es una pena. Voy a poner un poco a prueba su capacidad predictiva, pero ¿qué nos va a dejar esta situación que estamos viviendo, estas nuevas costumbres que tenemos que adquirir? Menos relación social, tocarnos prácticamente nada. Una sociedad como la nuestra, que somos muy dados a esas muestras de afecto, al dar la mano, al dar un abrazo, al dar una palmada, al dar un beso, y que seguramente además las necesitamos como seres humanos. ¿Qué va a quedar de aquí en adelante? ¿Qué va a salir de aquí? Pues yo creo, en eso soy pesimista, creo que mucha tristeza, porque realmente hay gente que necesita como el vivir, tocarse y en fin, tener una relación más cercana, ¿no? Yo supongo también que el virus decaerá y en algún momento pues se hará menos nocivo y tendremos posibilidad de volver a eso, porque es muy difícil olvidar miles de años haciendo lo mismo, ¿no? Tendríamos que ser un poco optimistas y pensar que el virus va a ir a menos y va a tener menos consecuencias. Hombre, se nos acusa de que esta sociedad tiene muy poca memoria, estaría bueno que la tuviéramos para esto, precisamente, ¿no? Es mejor olvidarnos cuanto antes de que esto ha pasado y pasar a otro periodo que sea mejor, más positivo. Sería terrible. Sí. Por último, no me resisto, porque además vive en un pueblo, Urueña, que es la Villa del Libro, un sitio que es absolutamente maravilloso y espectacular. Una apuesta firme, arriesgada. Esas apuestas, ese tipo de apuestas en crear, pongo como ejemplo Urueña, esa Villa del Libro con un montón de librerías donde uno puede vivir en una atmósfera absolutamente diferente. ¿Esas apuestas en una sociedad como la de hoy son viables? Bueno, se ha demostrado que sí, aunque mucha gente no lo creía. Cuando yo me fui hubo mucha gente que me dijo que iba a ser un fracaso y que me iba a enterrar allí, como el minero que acabamos de ver. Pero no, al final pues surgió un poco... yo siempre digo que es un poco milagroso, o sea que tampoco creo que una experiencia similar, a lo mejor en otro sitio, en otra situación, pues pudiera darse. No sé si es un ejemplo a seguir, pero ha tenido, digamos, aceptación, y yo creo que también es importante las personas que estamos allí, pues creo que tenemos en cierto modo culpa de que haya ido bien, porque probablemente hemos sabido adaptarnos a las circunstancias, en fin, no creer en eso de la España vaciada. Yo creo que ha tenido mucho éxito una frase que dije en otro programa de televisión nacional, que dije que cuando me preguntaban si me daba miedo la España vaciada,
yo dije que me daba mucho más miedo la España llena, es decir, que esas ciudades tan absolutamente llenas de gente y con tan poca relación, me da mucho más miedo que una España bastante vaciada, pero todavía con gente, afortunadamente. Ese palabra extraño que hemos inventado, la gentrificación, ¿no? Para definir esa cosa que es absolutamente horripilante. Sí, sí. Es una pena, se me ha acabado el tiempo y tengo un montón de preguntas que se me han quedado aquí en el tintero, así que no tengo más remedio que invitarle a que vuelva por aquí. Le prometo que no habrá flauta, habrá otras cosas, ya veremos a ver, algo que se nos ocurra. Bueno. Joaquín Díaz, 1.000.000 de gracias que haya compartido esta horita con nosotros, con los espectadores en su casa y con nosotros aquí en el plató de La Sala. Un placer, Ha sido un placer, muchas gracias. Señoras, señores, nosotros terminamos por hoy, pero la semana que viene estamos aquí de nuevo, así que yo les pido por favor que no se olviden, viernes 9:30, aquí tienen una cita con un nuevo invitado y con nosotros en La Sala. Hasta el viernes.